Hola, hola, hola a todos y a todas. Estamos a punto de comenzar. Mientras esperamos a que lleguen más asistentes. Gracias a todos y a todas por asistir. Listo, en un minuto empezamos, ¿no? Se me hizo un minuto muy corto, las 4, tengo las 4 yo, entonces, pues iniciamos, ¿no? Listo, listo. Sale. Muy buenas tardes a todas y todos, la verdad es que me da mucho gusto y mucha emoción, que continuemos con esta actividad de nuestro seminario Compartiendo Ciencia en Tiempos de Pandemia, con el episodio número 2. Es un esfuerzo que estamos haciendo para difundir los conocimientos científicos y tecnológicos entre la comunidad universitaria de nuestro centro universitario UAM Ecatepec y entre la comunidad universitaria en general, ¿no? Tenemos la expectativa de que este seminario se mantenga de forma permanente y que además llegue a más personas, a más estudiantes, a más profesionales para tratar de formar un foco de difusión de la ciencia y un foco de intercambio de conocimientos científicos. Cuando lo pensábamos en el cuerpo académico, cuando pensábamos este evento, decíamos que sería interesante combinar la presentación de trabajos de investigadores a nivel nacional e internacional con los trabajos de nuestros estudiantes, nuestros compañeras y compañeros docentes. Y entonces esa es la intención del episodio 2, ¿no? En el episodio 2, permítame presentarles a Roberto Carlos Valdés. Él actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias de la Computación que se imparte en el Centro Universitario UAM Texcoco. Está trabajando con redes neuronales artificiales. Es egresado de nuestro Centro Universitario UAM Ecatepec, de la maestría en Ciencias de la Computación y de Ingeniería en Computación. Es un estudiante que lo tenemos mucho tiempo de conocerlo, los maestros, y que siempre ha sido una persona destacada y muy trabajadora. Y bueno, pues en base al trabajo que está haciendo actualmente, nos interesaba que presentara su ponencia, su plática, en nuestro seminario para que más compañeras y compañeros de ingeniería en computación pues se interesaran en el tema, ¿no? Sin más preámbulo, pues le cedería yo las palabras al maestro Roberto Carlos Valdés para que haga la presentación de su ponencia titulada Redes neuronales artificiales para la extracción de parámetros en circuitos digitales. Roberto, adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Permíteme dejar de compartir. Dos comentarios más, perdónenme. Recordarles que es muy importante que mantengan cerrados sus micrófonos para que no tengamos problema con la comunicación. De cualquier manera, si por alguna razón alguien lo activa, pues y se empieza a meter el ruido, les haremos el comentario a lo largo de la plática. Y el segundo, al término de la presentación del maestro Roberto Carlos, daremos tiempo para preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, ahora sí, perdón, Carlos, adelante. Sí, muchas gracias. ¿Ya pueden ver la presentación? ¿Sí? ¿Sí les sale? Sí, ok. Sí, muy bien. Bueno, pues antes de empezar, yo quiero agradecerles por esta invitación. Muchas gracias, doctor. A usted y al maestro, hasta el maestro Juan, por la invitación y tener la oportunidad para poderles compartir el trabajo que estoy realizando. Sí, pueden. Apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Les decía que pues agradezco la oportunidad para poderles compartir este trabajo que estoy realizando en el doctorado, que estoy trabajando con inteligencia artificial y circuitos, en específico extracción de parámetros. Bueno, el contenido, les voy a platicar un poquito sobre la problemática, una breve pues introducción muy superficial a lo que es las redes neuronales artificiales,
los experimentos que he realizado y los resultados que he obtenido con las conclusiones. Bueno, ¿cuál es la problemática? Principalmente es que el diseño y la construcción de dispositivos electrónicos o circuitos no es exacto. Esto significa que cuando muchas veces mandan a imprimir un circuito o un transistor, este no sale con las especificaciones exactas con las que, digamos, se metió a fabricar. Entonces, de ahí los expertos tienen que hacer una extracción de parámetros en base al comportamiento del circuito que están analizando. Cuando ellos lo simulan y lo miden, ellos obtienen la curva, pero no conocen exactamente las características, o sea, los parámetros. Los parámetros son, pueden ser tanto físicos, o sea, el grosor del canal del transistor, la longitud, pero hay otros parámetros que son empíricos, que esos son los que cuestan más trabajo de extraer, porque aún actualmente se está trabajando en cómo se comportan esos parámetros. Es porque por qué el transistor o los circuitos se comportan de la manera que se están comportando. Entonces ellos lo que tienen que hacer, pues es realizar una extracción, pero esta es manual y analítica. O sea, tienen ellos su curva de datos, y conforme con ayuda del modelo matemático, ellos tienen que estar haciendo el despeje de los parámetros. Esto es una tarea, dependiendo del dispositivo, del circuito, puede ser una tarea sencilla, aunque imagínense que tienen que realizar la extracción a lo mejor de 100 dispositivos. Entonces, una tarea manual, pues ya se va a llevar bastante tiempo. Entonces, pues de ahí sale la idea. Perdón, me estoy adelantando. Las desventajas. Las desventajas de realizar esta extracción de forma manual es de que, en primera, el investigador requiere mucha experiencia para poder hacer una extracción buena y rápida. Aquí el problema es de que el resultado es aproximado, no es pues no es exacto. Ellos tienen que, después de que hacen ¿cómo se llama? La extracción, ellos tienen que, pues, comparar la simulación o la medición del dispositivo real con los parámetros que ellos calcularon. Entonces, si no se parecen los resultados, ellos tienen que estar jugando con los parámetros, a lo mejor aumentarlo un poquito aquí, quitarlo un poquito allá, para que las dos curvas se parezcan. Entonces, como yo les había comentado, imagínense si tienen que realizar el proceso de muchas curvas, de muchos dispositivos, pues es un proceso tedioso. Y en ocasiones el modelo matemático no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando ya se tiene un circuito con diferentes dispositivos electrónicos, pues se hace más complejo y en ocasiones ya no se puede realizar una extracción analítica. Entonces, es ahí en donde nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial, que bien se sabe que pues ayudan en este tipo de problemas en donde el modelo matemático o se desconoce, o en este caso, pues ya es bastante complejo y no se puede resolver. Miren, para que me entiendan un poquito, ya no tanta palabra, ya con la curva ya se puede entender más, ¿verdad? Entonces, los parámetros son los que definen el comportamiento de un dispositivo. Nosotros estamos viendo la curva de un circuito inversor, en donde nosotros, en el eje de las X, tenemos un voltaje de entrada. Cuando yo tengo un voltaje de entrada bajo, en 0, pues como es un inversor, a la salida voy a tener un 1, en este caso 5 volts, que es el voltaje de alimentación en el drain. Y conforme el voltaje de entrada va aumentando,
pues el voltaje en la salida va disminuyendo. Entonces, aquí yo tengo tres curvas con diferentes voltajes de umbral. Este voltaje es el que dice en qué momento el circuito o el transistor va a empezar a funcionar. La primera curva tiene 0.5 volts de voltaje de umbral. Es por eso que se empieza a bajar, pues más o menos como en 0.5. La siguiente curva, como verdecita agua, tiene un voltaje de umbral de 1 volt. Esta se empieza a desplazar conforme va aumentando el voltaje de umbral. Este fenómeno o el voltaje de umbral es uno de los parámetros como que más quisquillosos o más importante, porque este puede variar con el tiempo. Yo estoy trabajando en conjunto con el doctor Solá, que ya saben que este es su área, más o menos todos los estudiantes de la UAM que lo conocen, y él me platica que el estrés eléctrico afecta a los circuitos. Entonces, a lo mejor si yo tengo un circuito que yo sé que el voltaje de umbral es de 0.5 volts y yo lo mantengo trabajando un ratito y como que después lo apago, pero después voy a volver a trabajar con él y lo prendo, veo que ya no se prende con 0.5 volts, el voltaje de umbral se recorre. Entonces llega un momento en donde el voltaje de umbral es tan alto que el transistor ya no va a conducir. Entonces, es ahí en donde los investigadores batallan mucho, porque cuando ellos tienen que hacer una extracción, ellos reciben la curva, cualquiera de estas curvas. Entonces, ellos lo que tienen que hacer, bueno, pues extraen las características del circuito, del transistor, simplemente con esa curva. Y algunos otros datos que se necesitan, pero es ahí en donde entra la inteligencia artificial. Y también surge la pregunta, o una pregunta de investigación, o podría ser también una hipótesis, que si la inteligencia artificial puede extraer parámetros, entonces de eso se trata lo que es mi trabajo. Vamos a hablar tantito de las redes neuronales. Las redes son una rama dentro de la inteligencia artificial. Esta surge por primera vez en 1943, cuando Warren McCulloch y Walter Pitts establecen el modelo matemático de una neurona artificial. No quise extender demasiado porque es bastante, la verdad, esto de las fechas. Muchas veces es como que una montaña rusa con lo de la popularidad de las redes neuronales. En un principio agarraron mucha fuerza, pero después perdieron popularidad que porque bajo ciertos problemas no funcionaban, pero ya sabe, otro investigador la mejoró. Entonces todo eso me lo salto y paso hasta 1980, cuando surgen las primeras ideas de las redes convolucionales. Estas trabajan principalmente con imágenes. Y pues ya saben que ahorita en la actualidad, Facebook, Twitter, todas las redes sociales, subimos imágenes. Entonces es por eso que del 2010, lo que es la investigación en las redes neuronales por parte de empresas, Google, Facebook, Apple, Samsung, pues se meten de lleno a lo que es la investigación en esto de las redes neuronales y las convolucionales, porque es lo que implementan en su tecnología ahorita. Es por eso que ahorita es el boom de la inteligencia artificial, las redes neuronales. Porque pues si estas superempresas las utilizan, ¿por qué nosotros no, verdad? También nosotros podemos hacer uso de ellas. Entonces, ¿cómo funcionan? Pues si ya estuvieron en el seminario pasado, bueno, en la presentación de la semana pasada, el doctor nos platicaba, ¿verdad? Que funcionan con un conjunto de valores que son como entradas y estas van a generar una salida.
Los valores pueden, bueno, dependiendo de los datos, pueden formar un vector, el cual va a representar una salida. Y la red necesita, para poder aprender, necesita un conjunto de vectores enorme, o sea, una matriz. Para que me entiendan, aquí está el ejemplo. Yo tengo un vector de entrada, que ese está conformado por las características forma, color, tamaño, sabor. Y bueno, la etiqueta, esto no tengo valores aquí para hacerlo más sencillo. Es redondo, rojo, 10 centímetros, dulce. Esta entra por una red neuronal, que esta puede ser formada por muchas capas, muchas neuronas, o poquitas capas y poquitas neuronas. Esto dependiendo del problema, porque esa es una de las desventajas de las redes neuronales, que no se sabe ahorita con exactitud qué tipo de red necesito para resolver un problema. Y en mi vector de salida, o nada más una salida, es manzana. Aquí a lo mejor el ejemplo es como que muy bobo, pero sirve para representar la idea. Y uno de los problemas es muchas veces es esto de las etiquetas. ¿Qué valores van a representar a mis características? Entonces, es ahí en donde nosotros debemos de formar nuestros datos de entrenamiento con mucho cuidado. Bueno, a ver, y vamos a los experimentos. Yo generé mi conjunto de datos de mi circuito inversor usando IMSpice. Este es un software que sirve para simular. O sea que yo le doy las características de mi circuito y él me genera la curva del comportamiento. Software para simular sí hay, pero software que me ayude a extraer parámetros en donde yo le doy la curva y me diga las características, no existe. Entonces es por eso que ahí es donde nosotros le vamos a pegar. Este conjunto de datos lo formé con 14,200. Cada simulación, tuve que hacer bastantes simulaciones, el número exacto no lo tengo. Pero bueno, mi conjunto de datos fue de 14,200 datos. Yo hice unos primeros entrenamientos de redes utilizando MATLAB. Ya saben que el toolbox de MATLAB está súper padre porque no hay que programar mucho. Y luego de que yo, pues, tuve lista mi red neuronal, realicé simulaciones dándole datos nuevos a la red para que me hiciera, pues, el cálculo, ¿verdad? De los parámetros. Entonces, como yo obtuve, pues, ya resultados ahí más o menos buenos, pues dije, a lo mejor ya tenemos algo prometedor para poder publicar algún artículo. Pero surge de aquí el problemita del licenciamiento, ¿no? Ya saben que nosotros aquí como estudiantes de la UAM, pues utilizamos algunas licencias escolares que pues no podemos utilizar, ¿verdad? Si es que alguna revista me vaya a decir, oye, pues pásame la clave del software que utilizaste, porque ya saben que son muy quisquillosos con eso de la piratería. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hacer lo mismo, pero ahora utilizando Python. Y de ese modo, pues no necesito yo ninguna licencia. Y por último, yo ya estoy comparando los resultados que me dan mis redes contra una extracción de un experto. Bueno, entonces vamos a ver. Mi diagrama, muy general de la red, en donde yo tengo 4 entradas. Mi voltaje de entrada que va de 0 a 10 volts. Mi voltaje en el drain que va hasta 5 volts. Mi voltaje de salida, que ese pues depende directamente del voltaje de entrada. Y la corriente.
Yo con estos cuatro datos, cuatro datos de entrada, yo nada más estoy hasta ahorita extrayendo el parámetro de resistencia y el voltaje de umbral. Yo en mi conjunto de datos puedo tener voltajes desde -1 hasta 5 volts y en la resistencia yo tengo desde 10 kilos hasta 1 mega. Se entrenaron en un principio en MATLAB, pues algunas redes moviendo, todas estas redes tienen solamente una capa oculta de 32 neuronas, 64 y 128. Aquí yo utilicé dos algoritmos para reducir el error, el Levenberg-Marquardt y la regresión bayesiana. Entonces, de varios entrenamientos, realicé más entrenamientos, pero ya me estaban dando, pues ya, digamos, el porcentaje de error ya era bastante, entonces dije, no se mejora y me quedé con la que me brindaba mejores resultados. Y de ellas, la que mejor ajustó fue una red chiquita con 32 neuronas con el algoritmo de Levenberg. Aquí este porcentaje, se ve bastante alto, ¿verdad? Es en el parámetro de resistencia, yo obtengo un 86% de error, pero en el voltaje de umbral es del 0.03% de todos los datos del entrenamiento. Y mi índice de correlación en la resistencia es de 0.94 y para el voltaje de umbral 0.99. Este índice de correlación es el que, puede valer desde 0 hasta 1. Y lo que me indica es qué tanto se parece mi resultado al resultado real. Entonces, si yo obtengo un 1, es que los resultados pues, son idénticos, se parecen mucho, ¿no? Y si es 0, pues es de que nada que ver lo que estoy obteniendo con el valor real. Entonces, un 0.9 o un poquito más es bastante bueno. Aquí, esta es una impresión, bueno, una gráfica de los parámetros, así digamos, a lo macho. Más bien, no están representados de manera bonita. Así es como se le meten o más bien así es como recibe los datos la red, los 14,000 datos, y es de escalerita, porque va aumentando desde -1, desde -1 a 1, a 2, a 3 y así. Entonces, pues en cada simulación voy cambiando los parámetros. La rayita continua es mi dato real y las X es lo que me genera la red. Entonces, pues a simple vista se puede decir que la red en la parte de abajo pues se está ajustando muy bien. En la parte de arriba ahí ya como que se empieza a ver mucho ruido, pero recordemos que son bastantes datos. Entonces, pareciera que son muchos los que están disparejos o que no están ajustando, pero los que sí están ajustando son más. Entonces es por eso que ya cuando nosotros hacemos el cálculo de los porcentajes de error, pues da muy bajo el error. Mi resistencia tiene, pues también es como de escalerita. Así se ven los datos que recibe la red y las X es lo que me produce. Después de esto, yo que ya tengo estos datos, pues ahora me toca pues analizarlos y poderlos representar para ver si están funcionando o no. Porque en sí esto nada más es un
pues es un valor muy, muy pequeñito, pero hay que reescalarlo y, y promediar. Yo estoy haciendo, o más bien, ya para poder realizar la simulación de la red, para ver si está funcionando, yo después tengo que alimentarla con otra curva. Espera, a ver. Ok. Antes de eso. Esta es la simulación del circuito inversor con una curva de los datos de entrenamiento. Yo lo que hacía dentro de estas, aquí un piquito es lo que es todo un barrido. Entonces, hay que tomar nada más, aquí en voltaje umbral, más fácil, no son tantos. Yo tomo un área que pertenece a una simulación y como pues va variando, yo los promedio, ¿no? Porque yo sé, a lo mejor mi parámetro es de, no sé, 5 volts, pero yo tengo una variación, a lo mejor tengo muchos datos en donde me dan 5.2, 4.8, 5.5 o 4.3. Entonces yo lo que hago es tomarlos y los promedio para obtener solamente un valor. Entonces yo que ya identifiqué el valor de mis parámetros, pues ahora yo simulo el valor real de la curva con los parámetros. En este caso, un VDD de 4 volts, un voltaje de umbral de 2 volts y mi resistencia de 160 K. Entonces, la curva real es la de los rombitos azules y lo que la red está obteniendo o lo que aprendió con los datos de entrenamiento, pues sí se parecen. Ya cuando yo simulo esos parámetros, pues están muy, muy pegaditas esas curvas. Pero, pues esto es con los datos del entrenamiento, lo que sí conoce. Pero, ¿qué pasa si yo le doy datos nuevos que no se le dieron cuando pues estaba aprendiendo? Aquí tengo yo 2 curvas, bueno, 4 con las de la red, en donde yo tengo eh, parámetros que no conoce la red cuando aprendió. Yo le dije, bueno, vamos a ver cómo funcionas. Si en esta ocasión yo te doy una curva que originalmente tiene 150 kilo ohms y 1.8 volts de voltaje de umbral y otra de 550 kilo ohms con 3.5 volts. Y pues la red me obtiene 150.019 kilo ohms. O sea, súper bien, ¿no? Súper cerquita del valor real. Y de voltaje de umbral, 1.77 cuando era 1.8. Eso está muy bien, tomando en cuenta pues que son datos nuevos que la red no conocía. Entonces podemos ver que la curva real, más bien que la curva que me da la red, bueno, con los parámetros que me da la red, se parece mucho a la real. Entonces, hasta aquí estamos obteniendo buena respuesta por parte de las redes neuronales para realizar un proceso que realiza un experto, ¿no? Entonces, pues vamos a ayudarle a estos investigadores a hacer esta tarea más fácil. Entonces, vienen los resultados de este cambio que yo hice de MATLAB a Python. Son experimentos que sigo realizando. No he podido obtener el mismo porcentaje de error chiquitito como en
en MATLAB. Ah, por cierto, bueno. Bueno. De entrada, yo dije, bueno, voy a programar en Python pues una red con las mismas características que en MATLAB, pues fue la que me funcionó. Voy a hacerlo de nuevo. Pero no funcionó. No me da los mismos resultados. El por qué, no lo sé. A lo mejor algunos parámetros de la configuración que no estoy ahí ajustando correctamente, pero no obtengo los mismos resultados, ¿no? Aquí yo tuve que aumentar bastante el número de neuronas en la capa oculta hasta 256 para obtener unos resultados decentes, ¿no? El porcentaje de error en el voltaje de umbral en Python es de el 20.3%, es bastante alto en comparación con el de MATLAB. El porcentaje de error en la resistencia y es de 4.7. Si recuerdan, en MATLAB yo presenté un error de como el 80%. ¿Por qué aquí ya es más bajo? Bueno, debido a que los valores aquí en esta parte ya hasta este punto, yo ya modifico o más bien hago una escala logarítmica en mi valor de la resistencia para poder hacer el cálculo, para poder, digamos, representarlo de otra forma. ¿Por qué? Porque los valores que puede tener la resistencia es muy grande el rango. Yo puedo tener desde 10K hasta 1 mega. Entonces es bastante la diferencia. Y si yo tengo 10K y la red neuronal me da 20K, pues ya es el 100% de error. Pero si nosotros observamos el rango que puede tener, pues podemos decir, bueno, no es tanto. Entonces se obtiene aquí lo que es la equivalencia en logaritmo y pues ya se puede ver de otra manera el porcentaje de error que ya es más chiquito. Después yo ya utilicé aquí lo que son mi red de Python. Yo ya hago la comparación con parámetros que fueron extraídos con el método analítico de manera manual. Estas mismas dos curvas de MATLAB, yo las presento ahora aquí con Python. Ya están un poquito más despegadas, ¿verdad? Ya no están parejas. Déjenme aquí, no veo. Ok. Entonces, y aquí ya tengo más. Esta es una sola curva. La original o la real es la de color azul. Esta, como ya hemos dicho, tiene un voltaje de umbral de 1.8 volts con una resistencia de 150 kiloohms. Y tengo dos curvas de la red. Una que la llamo curva en región. ¿Por qué? Porque los datos con el que fue alimentada la red son tomadas de la región de transición del inversor. Ahorita les enseño cuál es. Y la curva en el punto de switcheo. Ese es un solo punto. O sea que no necesito toda una curva para extraer el parámetro. Basta con un solo valor para que la red me pueda decir los parámetros de resistencia y voltaje de umbral son estos. Pero, como podemos ver en los números, se obtiene una mejor extracción si yo le doy muchos datos. Ahorita les muestro cuáles datos. Y en la comparación o el porcentaje de error de la red, pues es del 5% en el voltaje de umbral y del 15.5% en la parte de switcheo. Pero podemos ver la última curva, que es la naranjita. Esta fue la que se realizó
de una extracción manual y ese está obteniendo, en la resistencia no es tan grande el error, es del 3%, pero pues es casi el doble en lo que es en el voltaje de umbral, si lo comparamos con el punto de switcheo, y pues en comparación con la extracción con los puntos de la región de transición, pues es todavía bastante más grande. Entonces, aquí de entrada, pues ya podemos ver que una red neuronal o una inteligencia artificial, pues puede hacer el trabajo de la extracción de mejor manera que un experto. A ver, les muestro. Ok, miren, aquí yo les pongo la región de transición. Van a ser estos datos en donde pues yo tengo mi cambio de voltaje alto a voltaje bajo. Todos esos puntos son los que yo le doy a la red neuronal. Estos pueden depender de que, dependiendo de la inclinación de la curva, si está totalmente vertical, pues van a ser mucho menos, porque nada más estaría tomando a lo mejor un rango pequeñito de voltaje de entrada, que podría ser desde, como aquí, 1 a 1.5, pero si la inclinación es mayor, podría ser que yo le tenga que dar datos desde 0.5 hasta 2 volts. Y si yo tengo un rango mayor de voltaje de entrada, pues todavía más datos. Y en la parte del punto de switcheo, solamente es 1. El punto de switcheo se puede encontrar sacando la derivada de la curva y el punto que me dé un menor valor, ese es mi punto de switcheo. Entonces, el punto de switcheo tiene la ventaja de que pues solamente es 1, es un punto y no tengo que hacer ningún cálculo extra como promediar todos los parámetros que me está calculando en la región de transición. Pero si lo que queremos es rapidez, pues me conviene el punto de switcheo. Pero si queremos exactitud, pues región de transición, ¿verdad? Aunque hagamos un poquito más de talacha. Entonces, ya con esto, pues ya más o menos me entienden los resultados que vemos en las curvas, ¿verdad? Esta es la curva número 2. Esta ajusta muy bien. La curva real es la azul, ¿verdad? La curva en región es un color como verde agua, no sé, verde claro, con un porcentaje de error de 9% y de 2.2. Ajusta muy bien. Aquí la curva con el punto de switcheo, pues esta ajustó todavía mejor. Aquí, pues, todavía estamos trabajando en eso, de en qué momentos o en qué rangos, pues el punto de switcheo me da mejores resultados que en región. Aquí esta la quise poner porque, pues, me gustó mucho. El porcentaje de errores es mínimo y por eso es la que está ajustando mejor a la curva real. Pero en la mayoría de las simulaciones que tenemos, el mejor resultado se da con los puntos de la región de transición. La cuarta curva, la naranjita, otra vez es con el método analítico. Podemos ver que nuevamente es la que está más alejada de la curva real. Entonces, otra palomita para las redes neuronales que están funcionando muy bien para poder realizar la extracción. Y creo yo que todavía se puede mejorar estos resultados con otros entrenamientos de más redes. Yo creo que se puede mejorar este resultado.
Pero de entrada hasta aquí podemos ver que pues le está ganando la inteligencia artificial a los expertos, que pues llevan bastante tiempo en esto, pero pues es ventaja para ellos, ¿no? No es de que, ay, me van a quitar mi trabajo, ¿no? Como por ahí dicen. No, claro que no, pero pues ya van a tener herramientas para no tener que realizar esta extracción manual. Bueno, hasta aquí fueron mis resultados que yo tengo dentro de mi investigación que estoy realizando. Puedo concluir de entrada que los entrenamientos de las redes que hice entre MATLAB y Python obtiene diferentes resultados, ¿no? De entrada yo dije, va a ser lo mismo, pero no, sí cambia eh, bastante. No, digamos, no es lo mismo. Entonces, para que si ustedes quieren estar experimentando, pues también van a ver que ahí sí difiere un poquito. Luego, y de los puntos más importantes es que las redes están encontrando un resultado más cercano al método analítico que pues realizan los expertos. Como les dije, en su mayoría de las simulaciones, los datos de la región de transición es la que da mejores resultados. Cuando yo se los doy a la red, da mejores resultados ya promediando todos los valores de los parámetros que se obtienen. Y pues ya podemos empezar a contestar la pregunta que hicimos en un principio, ¿no? Una inteligencia artificial, en este caso una red neuronal, es capaz de extraer parámetros de una curva, de un circuito inversor. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen una pregunta, pues con gusto se las respondo. Muchas gracias, Roberto Carlos. Sí, muchas gracias, doctor. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Los que tengan una pregunta pueden levantar la mano o simplemente activar su micrófono. Cristian Mejía quiere hacer una pregunta. Adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, felicidades por tu proyecto. Está muy interesante cómo estás manejando la parte de los datos en las redes neuronales. Tengo una pregunta, me voy a ir un poquito a la parte de la inteligencia artificial y de lo que acabas de mencionar. Desgraciadamente no puedo hacer preguntas muy técnicas, no soy experto en circuitos, pero esta parte que mencionas de la inteligencia artificial que ya está alcanzando a los expertos y que hay mucha gente que cree que tal vez esta tecnología les puede quitar sus empleos. ¿Qué tan, y mencionas que es una herramienta que les va a ayudar, ¿no? ¿Qué tan larga o qué tan complicada es la curva de aprendizaje para tu sistema? O sea, por ejemplo, si tú se lo quieres dar a un investigador que lo empiece a utilizar ya. Uy, pues mira, de entrada dudo mucho eso de que lleguemos al punto en donde la la inteligencia artificial esté quitando empleos, o en este caso en específico, pues no, la verdad no. ¿Por qué? Porque para eso tendría que ser una inteligencia artificial o un sistema bastante robusto. En este caso, pues esta red nada más está trabajando para un circuito inversor con un transistor con unas medidas establecidas. Entonces, para poder obtener un sistema lo bastante complejo y que sea así como que totalmente funcional al 100 para ellos, pues todavía falta bastante. O sea, hay que tener digamos, un conjunto de entrenamiento que abarque
mucho más tipos de transistores, mucho otro tipo de circuitos, ¿no? Con diferentes medidas. Entonces, pues falta mucho. Entonces, estos son los, digamos, los primeros comienzos para ver, pues, el alcance de la inteligencia artificial para poder brindar un apoyo a los investigadores que se dedican a lo que es la extracción, que como había mencionado es una tarea manual. Entonces, pues el propósito de esto es eso, ¿no? Brindarles algo que les ayude a ahorrar tiempo. No sé si Ah, respondí tu pregunta. Claro, sí. Creo que el doctor Rodolfo iba a comentar algo. sí, sí, mira, Cristian, la idea, como comentó Roberto, no es una competencia entre un experto y la red neuronal, ¿no? Ujú. O sea, la comparación que hace que Roberto sobre los resultados que obtiene, a partir de su red neuronal y los resultados que se obtienen al extraer de manera manual los parámetros, trata de demostrar de que la red en primera instancia obtiene resultados con porcentajes de error menores que los del experto que sacó, ¿no? De manera directa, ¿no? ¿Por qué es tan importante que el porcentaje de error sea pequeño? Lo que sucede es que recuerden que estamos extrayendo parámetros que vamos a meter a un simulador para que ese simulador se comporte como el dispositivo real, ¿no? Y entonces de esa manera utilicemos el simulador con parámetros de transistores reales para diseñar circuitos, ¿sí? Si el proceso de extracción no se hace fácilmente y con los valores que tengan porcentajes de diferencia suficientemente pequeños, lo que puede suceder es que los diseñadores de circuitos hagan simulaciones basados en modelos o en parámetros que no son los reales y entonces los resultados que obtengamos en la simulación pues o sea, den una cosa, pero cuando los mandemos a fabricar den otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, la intención es que la red neuronal pueda hacer ese proceso de extracción, que es, por un lado, es un proceso de extracción analítico, que es complicado, que hace muchas aproximaciones, al momento de hacer la extracción se hacen muchas aproximaciones que en algunas ocasiones no son tan válidas, y requiere de mucho tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros logramos hacer que le metamos un par de valores o la curva de transferencia de un dispositivo real a la red neuronal y ella nos dé los parámetros en milisegundos, los parámetros de ese dispositivo, entonces seguramente las siguientes etapas del diseño circuital podrán funcionar mucho mejor. Entonces, en realidad, yo creo que me gustaría resaltar lo que decía Roberto Carlos para que no nos vayamos a ir con una idea chueca, ¿no? No se está compitiendo, no es una competencia entre la red neuronal o no es una cuestión de incluso ponerle palomitas a las redes neuronales y a los expertos, no. Seguramente el experto también podría llegar al mismo resultado, ¿no? Después de estar manipulando, extraer los parámetros manuales y modificándolo para tratar de encontrar los valores que representen el comportamiento real del dispositivo. La idea es precisamente tener un mecanismo que extraiga parámetros fácilmente y que entonces ya no sea necesario el experto para hacer la extracción de parámetros. Una persona que se dedique al diseño circuital y que tenga mediciones de dispositivos reales puede hacer la extracción de parámetros con las redes neuronales y a partir de ahí hacer sus simulaciones circuitales sabiendo que el modelo está mucho más cercano a la vida real, ¿no? Pero como bien dice Roberto Carlos, todavía está súper lejos esto. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, normalmente el proceso de extracción se hace de manera individual en dispositivos separados, ¿no? Pero a nosotros nos interesa, cuando fabricamos un circuito integrado, nos está interesando extraer los parámetros del transistor dentro del circuito, que eso lo complica mucho más el proceso de extracción. Y parece que las redes neuronales podrían ser una alternativa para extraerlo directamente ahí, ¿no? Pero esas son las cosas que se están probando, ¿no? Claro, sí. Y otra cosa adicional.
Eh, Más o menos así en promedio de lo que llevas de tu proyecto y tus neuronas, eh, ¿qué tanta potencia computacional ocupas para hacer todas tus extracciones y cálculos? Am, pues la verdad estoy sobrado, ¿no? Yo estas simulaciones la he hecho en una laptop que tiene un i7 de octava generación con una tarjeta NVIDIA de GTX 1050. Pero, como te digo, está sobrado porque lo que yo estoy procesando son, digamos, pues son datos, son archivos de texto lo que jalo, ¿no? A lo mejor si yo trabajara con imágenes, ¿no? Y dependiendo de estas imágenes, pues son un buen de entradas, ¿no? Por todas las dimensiones de la imagen. Entonces, no se requiere tanto. Eh, yo creo que en un equipo más sencillo se podría obtener los mismos resultados. eh, y tampoco es de que me importe tanto el tiempo, porque los entrenamientos se realizan a lo mejor en media hora a lo mucho. Ujú. No toma, digamos, como en otro tipo de trabajos en donde se llevan semanas a lo mejor la computadora trabajando. No, entonces sí, no es mucho lo que se necesita para este proyecto. Oye, Roberto, y de que metes los datos a la red y obtienes los parámetros, ¿cuánto tiempo tarda el? Oh, esos milisegundos, doctor. Ya la red entrenada, pues casi en lo que, pues sí, en lo que tardan en pasar la arquitectura por todos los nodos, o sea, para ser multiplicado por los pesos, pero pues le digo milisegundos. El tiempo exacto no lo he tomado, pero no, o sea, ni un segundo, 2 segundos. Ya casi le doy el enter y me da el resultado. Ujú. Ok, perfecto. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Muchas gracias. felicidades. Gracias. Gracias, Chris. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Hola, hola. Yo tengo un par de preguntas. Adelante, Sí, maestro Juan. Roberto, felicidades. Qué bueno muchas gracias. que estás compartiendo con nosotros y con los estudiantes el tema en el que estás trabajando, que es sumamente interesante, ¿no? Y tienes muchas posibilidades porque en lo personal he visto pocos despliegues en donde se involucran o se puede emparejar un circuito electrónico con inteligencia artificial. Y menos al grado que menciona el doctor Rodolfo, ¿no? Sacando directamente en el dispositivo. Pero yo te tengo una pregunta, Roberto. ¿Cómo estás haciendo tu validación? Ya que tienes el resultado, ¿cómo estás haciendo tu validación de ese resultado? O sea, ¿ya le estás ocupando algún algoritmo para poderlo validar? Em, no, yo estoy utilizando la validación dentro de la programación. Pues ya estoy tomando porcentaje de error set, 80% de entrenamiento y 20% de validación. Ujú. Eso es de forma aleatoria, Ya, ¿no? agarras el 80% para Ujú, entrenar de tus datos, de tus 14,000 datos que nos comentaste, agarras el ujú, 80% y tu 20 lo dejas para el testeo. ajá. Y Pero esto vas aparte, cambiando, ¿no? ajá, Muy bien. pero aparte la forma en la que yo todavía estoy dando un poquito más de validación es de que estas curvas que yo mostré son con datos que no estuvieron dentro ni de la validación ni del entrenamiento. Y pues sí están, pues la red está respondiendo de buena forma con datos totalmente desconocidos. Porque también tengo, digamos, el valor de la accuracy, de los valores digo, dentro de los datos de validación. También lo tengo que se parece bastante a lo que es a los del entrenamiento, que era del 20 en la parte del, sí, en voltaje de umbral, en Mm, los datos de entrenamiento estoy obteniendo un porcentaje de error del 20% y en la resistencia del 4.7 para le digo, para mi 80% de los datos de entrenamiento. Para lo que resta de validación, también calculo el porcentaje de error
y no varía, a lo mejor 20.9 y 4.9 también, pero, pero no está muy lejano del entrenamiento. Estás ocupando entonces un tipo cross validation ahí para hacer la validación completamente de tus resultados, ¿no? Está bien, Ajá, porque ya le lo que das está. sustento entonces a estos resultados. Y a este de aquí, por ejemplo, estaba viendo que ocupabas 256 neuronas ocultas, ¿no? Perdón, ¿Qué perdón, estás Juan, Ajá. perdón, Juan. Para los que no somos expertos en el tema, ¿qué es el validation? Es un algoritmo de validación para el resultado, ya que tu red neuronal te manda el resultado. Ahora hay que validar ese resultado o ese porcentaje. Validas ese porcentaje de, 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 um, de acierto que tiene la red neuronal. Lo validas ahora con otros, así como está explicando el maestro Roberto, lo validas ahora con otros datos, con otro set de datos, lo vas validando ese resultado. Y Ya, así es como pues, te vas acercando, vas reduciendo el error. ok. Es una Ah, forma de encontrar ahí la reducción de error. Y bueno, entonces, perdón, adelante, adelante. Sí, termina, termina. aquí otra pregunta, 256 redes neuronales, pues es un buen número, ¿no? ¿Cómo estás haciendo para que no, o si no sé si estés ocupando algún algoritmo para que la red neuronal no aprenda o no prediga lo que vas a obtener de entrada? Esto es que no se vuelva predecible dentro de la misma red neuronal, ¿no? A que no se aprendan, digamos, los resultados de memoria. Así es. Ah, bueno, pues en Python encontré una forma en donde durante el entrenamiento va apagando neuronas y prendiéndolas. Eso hace que la red aprenda, eh, digamos, a producir el mismo resultado con diferentes caminos, evitando que pues sí, que se aprendan los datos de memoria, ¿no? Está súper bien, Eso está es. haciendo dropout. Ajá. No, está súper. O sea, por eso es que estás teniendo esos resultados tan acercados, ¿no? Porque estás haciendo el camino como tienes que hacerlo. El dataset lo tienes que normalizar, estás regularizando tu red neuronal, que es esto que platicas, el dropout, regularizas tu red neuronal en donde se apagan aleatoriamente Ujú. neuronas, ¿no? Y se mantienen prendidas algunas. Y a la salida, pues haces tu validación, que es el cross-validation, ¿no? Y hay otros algoritmos para la validación. Está súper padre el proyecto, Roberto, y yo creo que traes ahí mucho para poderlo publicar, ¿no? Sí. Para o sea, áreas de aplicación. Y sin duda, cuidado con las cosas éticas, ¿no? No es que vaya Ujú. a quitar al experto esta inteligencia artificial, porque nos estaríamos metiendo a si es ético estos desarrollos, ¿no? Es una herramienta, como bien menciona Ujú. el doctor Rodolfo, es una herramienta que va a potencializar y optimizar trabajo, ¿no? Y para Ujú. eso tenemos que ocupar la tecnología. Bueno, Roberto, muchas felicidades y gracias por compartirnos el tema. No, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Rodolfo. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, muchas gracias, Robert. Le damos las gracias a Roberto Carlos por su presentación y Roberto, si hagamos algo, me permiten, bueno, voy a leerla. Te haremos llegar tu constancia, ¿no? Te haremos llegar tu constancia, pero pues voy a leerla para que todos la conozcan, ¿no? Dice Universidad Autónoma del Estado de México, se otorga la presente constancia al maestro Roberto Carlos Valdés García por su participación en el seminario Compartiendo Ciencias en tiempos de pandemia, con la conferencia titulada Redes Neuronales Artificiales para la extracción de parámetros en circuitos digitales, en Ecatepec, Estado de México, el 22 de septiembre de 2020. Patria, Ciencia y Trabajo, 2020, año del 25 aniversario de los estudios de doctorado de la UAM. Firma el doctor en Ciencias, Carlos Robles Acosta, coordinador de investigación del Centro
y de Estudios Avanzados del Centro Universitario UAM Ecatepec, y su servidor, Rodolfo Solá García Lozano, líder del cuerpo académico de TICs y dispositivos. Quisiera compartirles, antes de que compartir mi pantalla, les agradecemos a todas y a todos los que participaron en este seminario. Como les decía, pues es lo que estamos buscando es tratar de compartir y de compartir ciencia y tecnología y de encontrar un espacio de intercambio de ideas, ¿no? Entonces, poco a poco debemos de ir participando más y preguntando más, no hay preguntas equivocadas, al contrario, ¿no? Entonces, el siguiente episodio, el episodio 3, nos va a acompañar la doctora Irma Paz Hernández Rosales. Ella va a exponernos un tema que es como más del conocimiento general, que ella es especialista en energías alternativas y su tema es retos para emprender en el sector de las energías renovables. Me parece que si bien no es un tema que entra directamente a nuestra área del conocimiento de la computación, evidente, o sea, de manera evidente, no, parece que no es del área de la computación. Ella va a hablar sobre posibles aplicaciones que se pueden desarrollar para este sector que está cambiando y que está creciendo rápidamente y que seguramente es parte del futuro. Entonces, pues los invitamos y las invitamos a que asistan. Será el martes 13 de octubre a las 4 horas, ¿no? A través de este medio empezaremos a publicar el banner de la presentación para que todos se inscriban, ¿no? Muchísimas gracias por su participación y pues nos vemos en la próxima. Sí, muchas gracias. Gracias, Roberto. Hasta luego. Que estén bien. Bye. El chat. Ahí, ¿dónde está el chat? Aquí está.